La Pascana y Ciudad y Campo. Hoy vamos a participar de la capacitación sobre el tema funciones de la Defensoría del Policía, normas de pensiones y diferencias entre Defensoría del Policía, Defensa Legal y Procuraduría del Sector Interior, organizado por la Defensoría del Policía en coordinación con las comisarías PNP, La Pascana y Ciudad y Campo. Damos la bienvenida al doctor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía. Adelante, doctor Fernández. Señoras y señores oficiales y suboficiales, integrantes de la Policía Nacional del Perú, destacados en las comisarías de La Pascana y Ciudad de Campo, señor Gustavo Botetano Coronel, abogado de la Defensoría del Policía. La Defensoría del Policía es un órgano especializado del Ministerio del Interior, creado hace exactamente 20 años para garantizar y defender los derechos fundamentales del personal policial. A nivel nacional, estamos seguros que esta actividad será de mucha importancia a favor de sus derechos y les servirá para un mayor acercamiento con ustedes. Estamos plenamente a su servicio. Expreso mi agradecimiento al señor comandante PNP Isidoro Mendoza Huerta, comisario de la comisaría PNP La Pascana del distrito de Comas, y al señor mayor PNP Michel Cubas Callao, comisario de la comisaría PNP Ciudad y Campo del distrito del Rímac. Y asimismo a todos ustedes, señores efectivos policiales, por su valioso tiempo dedicado a este evento, teniendo en cuenta su enorme labor y entrega a favor de la seguridad ciudadana de sus comunidades. Aprovecho finalmente para adelantar mis saludos por un año más de creación a todo el personal de la comisaría Ciudad y Campo que cumple este jueves 27 de octubre. Muchas gracias, doctor Fernández. Seguido damos pase al comandante PNP Isidoro Mendoza Huerta, comisario de la comisaría PNP en La Pascana. Adelante, comandante Mendoza. Buenos días con todos. Señor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía. Señor mayor PNP Michel Cubas Callao, comisario de Ciudad y Campo. Señor Gustavo Botetano Coronel, abogado de la Defensoría del Policía. Señoras y señores oficiales, suboficiales de la comisaría La Pascana y la comisaría Ciudad y Campo. En esta oportunidad, les dirige la palabra el comandante de la Policía Nacional del Perú, Isidoro Mendoza Huerta, comisario de La Pascana. Gracias a la iniciativa de la magíster Vivian Zambrano Farfán, de la Oficina de Comunicación e Imagen de la Defensoría del Policía, y en cumplimiento al Plan Operativo Institucional 2022, hemos previsto realizar la capacitación virtual sobre el tema funciones de la Defensoría del Policía, normas de pensiones, diferencias entre Defensoría de Policía, Defensa Legal y Procuraduría del Sector Interior, lo cual va a ser de suma importancia y valioso aporte para todo el personal, a fin de que tomen conocimiento y en caso de dudas se absuelvan, ¿no?, las preguntas relacionadas que son inherentes a lo que es el derecho de los derechos humanos y derechos fundamentales de la persona, que valga decir, es importante tocar el tema del personal en situación de actividad, disponibilidad, retiro, así como pensiones, derechos ambientes existentes. Entonces va a ser importante este evento. Al finalizar el tema tratado, se va a poder absolver algunas preguntas, ya sea por chat, ¿no?, relacionado a lo que es la Defensoría del Policía. Gracias. Muchas gracias, comandante Mendoza. Ahora presentamos al mayor PNP Michel Cubas Callao, comisario de la comisaría PNP Ciudad y Campo. Adelante, mayor Michel. Señor, buenos días. Señor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía. Señor comandante PNP Isidoro Mendoza Huerta, comisario de la comisaría La Pascana. Señor Gustavo Botetano Coronel, abogado de la Defensoría del Policía. Señoras y señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de La Pascana y Ciudad y Campo. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Mis palabras de inicio de dicha conferencia es el agradecimiento al
en especial a la señora Vivian Zambrano Farfán, que son muy importantes para nosotros, para todo el personal de mi comisaría, de la Pascana, en temas de funciones de la Defensoría del Policía, normas de la Defensoría del Policía y la defensa legal, ¿no? Y Procuraduría del Sector Interior. Como les dije, agradecerles por las charlas que tendrán utilidad para todos nosotros. Prestos a escucharlos y a saciar nuestras dudas. Gracias. Muchas gracias, Mayor Cubas. A continuación presentamos al abogado Gustavo Botetano Coronel, asesor legal de la Defensoría del Policía, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema Funciones de la Defensoría del Policía, normas de pensiones y diferencias entre Defensoría del Policía, Defensa Legal y Procuraduría del Sector Interior. Adelante, doctor Botetano. Muy buenos días, señor José Fernández, director de la Defensoría del Policía, señor comisario de la Comisaría de La Pascana, señor comisario de la Comisaría de Ciudad del Campo, señores oficiales y suboficiales. El día de hoy vamos a tocar un temas bien relevantes que se relacionan al tema de la función policial. Uno, como mencionaron mis antecesores, el tema de pensiones y también el tema de los tipos de defensa en el sector interior. A ver, me confirman, por favor, ¿se escucha bien el audio y se ve el PPT? Sí se aprecia, doctor Botetano. Ya, gracias, Vivian. Bueno, ante todo, como todo órgano del sector público y del sector interior, tenemos una norma de actuación. En este caso, la Defensoría del Policía, tenemos la siguiente norma, que sería el Decreto Supremo 014 del 2019, que es más conocido como el ROF del Ministerio del Interior, y en su artículo 63 establece uno de los principales principios que tiene de existencia de la Defensoría del Policía, que es garantizar y defender los derechos humanos del personal policial. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de los diferentes derechos reconocidos: derecho a una pensión, derecho al ascenso, a que te responden una respuesta, derecho a la salud, atención a las personas con discapacidad, una infinidad de derechos. Lo interesante, bueno, y peculiar que nosotros como órgano administrativo de la Defensoría del Policía, nuestra jurisdicción es a nivel nacional, mientras otras oficinas de atención en temas así especializados tienen como una jurisdicción poco limitada. Nosotros como Defensoría tenemos una jurisdicción a nivel nacional. Y nuestros principios, como indica el punto 1, es intervenir en la defensa y protección de los derechos humanos. También requerimos información a los órganos del sector interior. Ejemplo, supongamos que hay un tema de los pensionistas, no se está aplicando un beneficio, no se está reconociendo algo. Nosotros requerimos a las altas direcciones de información si hay gestiones realizadas, porque hay de por medio derechos fundamentales. Otro, actuar de oficio ante la posible vulneración de derechos. Ejemplo, supongamos todo el quehacer diario, todo personal policial, más en una unidad operativa que es una comisaría, es constante, puede ser objeto de una denuncia penal, puede ser objeto de una intervención donde un operativo, puede ser objeto de lesiones o un enfrentamiento a veces con ciudadanos que no quieren cumplir la ley. Entonces, un ejemplo, supongamos que un personal policial interviene en una persona, esta persona se resiste, genera lesiones y genera un daño al policía, nosotros de oficio, mediante las comunicaciones de las notas informativas que nos llegan, acudimos que se presta atención a este personal policial. Y, por ejemplo, en ese ejemplo indicado, en el tema de salud, tenemos a nuestro personal del hospital que ve los temas de salud. Y supongamos que hay un tema de violencia. De oficio, mandamos a la División de Defensa Legal para que se inicie el proceso judicial contra violencia contra la autoridad contra ese ciudadano que no cumple la ley. Como los siguientes puntos de función de la Defensoría del Policía, tenemos estas funciones netamente administrativas.
La primera es atender peticiones, quejas, consultas formuladas por el personal policial. Ejemplo, supongamos que el personal policial a veces no conoce qué norma de pensión tiene, qué beneficios se les aplica, nosotros atendemos esas peticiones, que son consultas. Y para todos los tipos de jerarquías, oficial, suboficial, en actividad, disponibilidad, retiro, discapacidad y cesantía. Y una de nuestras intervenciones que tenemos por excelencia es intervenir ante la dilación injustificada de trámites y procedimientos. Miren, de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo, ningún procedimiento puede exceder los 30 días hábiles, pero en toda administración pública no se respeta este plazo, entonces nosotros mandamos oficios requiriendo la información para que se pronuncie, de acuerdo al tipo de materia. Y realizar recomendaciones a la alta dirección. Estos pues, conocen por los famosos pronunciamientos defensoriales, digamos, como son temas muy constantes y presentes, nosotros mandamos ciertas recomendaciones a la alta dirección para que las efectivice o se hagan reuniones de coordinación si se puede hacer una norma en el que se puede atender. Ahora, entrando a un tema importante, así como idea inicial, el tema del derecho de pensiones es bien importante. ¿Qué personal policial o qué persona en un determinado momento de su vida desea netamente ya dedicarse a su familia, ya cumplir su tiempo en el Estado? Y la pensión como un derecho fundamental lo que busca es atender esa necesidad de una vez culminado un ciclo laboral. En este caso, a nivel de la policía, estos derechos se ven a través de las normas de pensiones. Y actualmente existen dos normas de pensiones vigentes, pero hoy vamos a tocar de forma histórica sus antecedentes. Las siguientes normas de pensiones que tenemos son las que vemos ahorita en este PPT, del punto 1 al 4. Son bien importantes. La primera norma de pensión, que podemos indicarla la norma base de creación de todas las normas, mejor dicho, en su momento, la ley 13307, que fue creada, bueno, en su momento era Ministerio de Guerra, hoy en día Ministerio de Defensa, estableció las bases, mejor dicho, las estructuras a lo largo de los años para todas las normas de pensiones. ¿Y qué estableció? Lo interesante de esta norma estableció que para acceder a una pensión, el tiempo mínimo tiene que ser 20 años reales y efectivos para tener acceso a una pensión. Y lo interesante, como estamos hablando de una norma del sector defensa que sirvió de base para las normas de pensión policiales, estableció también el acceso a la pensión para el personal del tropa y empleados civiles del ejército. Esto conozcámoslos como el personal, los grados de sargento, guardia, que en su momento, tenían cierto grado, hasta el día de hoy tienen una jerarquía en su estructura, pero acceden a la pensión. Como siguiente norma, esta norma, de los presentes posiblemente tenga un familiar que es el tiempo de la Guardia Republicana, Guardia Civil, y la norma que se les aplicó en su momento, si pasaron a retiro por esos años, es el decreto ley 18081. Miren, lo interesante, mientras la norma anterior del sector defensa establecía los 20 años de servicios reales efectivos para acceder a una pensión, este decreto ley que se aplicó en el tiempo de la Guardia Civil, Guardia Republicana, establecía el tiempo mínimo de 7 años. 7 años de servicios. Entonces, con 7 años yo ya podía acceder a una pensión. Genial. Pero el pequeño detalle es que en esos años, ojo, 7 años, había otros criterios económicos, había INTI, y había los sueldos y pensiones no se pagaban con un sueldo consolidado o un bono como el día de hoy. Ese tiempo había un criterio que era remuneración básica, y es como que un concepto económico que se le paga a los empleados civiles. Supongamos que esas pensiones a la fecha son poco equiparables a las pensiones de las ONP, que no abarcan un mayor incremento de pensión. Y lo interesante de este decreto ley que estableció de que si el personal llegaba a los 30 años de servicio, implicaba de que el personal policial tendría el derecho a recibir la pensión completa de su grado en actividad. Ejemplo, supongamos que yo soy superior, mi consolidada de mi grado hoy día es 2.600. Entonces,
Si me retiraba con 30 o 31 años, me corresponde la pensión completa de mi sueldo de mi grado de inactividad. Serían los 2.600. Otro beneficio que estableció esta norma interesante, ojo, esta norma de pensiones estableció un beneficio que el sector defensa nunca creó. Estableció el beneficio del grado inmediato superior, que es en el punto 4. Solo que en esta pequeña norma, como indica el punto 4, el tiempo para acceder a ese beneficio era el tiempo mínimo de 25 años y haber estado apto en el cuadro de ascenso. Entonces, esa figura hoy día también se aplica en algunos casos. Lo que significaba es recibir la pensión de siguiente grado, en términos prácticos. Ejemplo, supongamos que yo me retiro del grado de capitán con el cierto número de años que establece el tope, estuve apto para el ascenso, y por ley, mejor dicho, saco una constancia del área de promoción y nombramiento, si no me equivoco, y presento pensiones y recibiría la pensión del siguiente grado, que sería de mayor. Pero hay que cumplir ciertos requisitos específicos. Esta del punto 4 es el antecedente de las dos siguientes normas y más o menos ya regula este beneficio. A ver. Miren, ¿cómo se llama? Lo que tenemos aquí es el decreto ley 19846. Esta norma de pensión que establece, lo que sucede, miren, ustedes se preguntarán por qué dicen rojas masculino. Miren, el decreto ley 19846 establece un tiempo, menos de tiempo de servicios. Esta norma, mejor dicho, para el personal masculino, si tiene entre 15 o 30 años de servicio, les corresponde una pensión. Ojo, pero en el punto 2 dice, si tiene de 20 años a más, entonces, ¿cuál es el tipo mínimo de una pensión? Aquí hay una pequeña diferencia. La pequeña diferencia que ocurre aquí es que el punto 1 dice que para acceder a una pensión es entre 15 y 30 años, pero ojo, ese es el rango para acceder a una pensión del tiempo. Los tiempos, así, el rango. Pero en el punto 2 dice que si tienes 20 años a más, corresponde a una pensión renovable. Entonces, si uno tiene entre 15 y 19 años, es una pensión no renovable. ¿Y qué significa que sea renovable? Que con el tiempo esta pensión se puede incrementar. Ejemplo, en el año 2017, no sé, algunos familiares han conocido la norma de homologación de pensión. Esto es un momento y establecía que todas las pensiones se deben equiparar al sueldo completo, de acuerdo al grado en actividad, de acuerdo a cualquier grado en actividad. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando salió salió el reglamento de esta norma en enero del 2018, a todo el personal policial en retiro que tenía 20 años a más, se les incrementó e equiparó la pensión. Pero ¿qué es lo que ocurrió con el personal policial que estaba en retiro y tenía una pensión entre 15 y 19 años? No se les renovó la pensión. ¿Por qué? Porque no es una pensión renovable. En el siguiente punto que vamos a hablar es el tema de, como hablamos en la anterior norma de pensiones del sector defensa, que ya está derogada, actualmente esta norma de pensiones del decreto ley 19846, que establece en el punto 3 el beneficio del grado inmediato superior. La única diferencia es que para el personal masculino, para acceder al beneficio del grado inmediato superior, que es recibir la pensión del siguiente grado, el tiempo mínimo de que tiene que haber prestado servicios es entre 30 y 35 años y haber estado apto en el cuadro de ascenso. Más tiempo de servicios. Pero son modificaciones que se estableció en este decreto ley. Y hablamos que este decreto ley salió casi en vigencia del gobierno de Velasco, gobierno militar. Entonces hay unos beneficios, es una norma que tiene tecnicismos así netamente militares en esos años. Y ahora, entrando al tema, igual de la anterior norma de pensiones, ahora hacemos ¿Y cuál es la diferencia? Una de las diferencias es que para acceder a una pensión, en el caso del personal femenino, el tiempo mínimo es de 12 años y medio, 12 años y 6 meses, y 25 años. Entonces, mientras para el personal masculino, para recibir una pensión completa, tiene que llegar a los 30 años, el personal femenino, para que pueda recibir una pensión completa, tiene que llegar a los 25 años. Y con la misma lógica, si el personal femenino tiene entre 20 y 25 años, es una pensión renovable.
Y con la misma lógica, en el caso del personal femenino, si, bueno, de acuerdo al grado, tuviera entre 30 y 35 años de servicios y estuvo apta para el ascenso, le corresponderá la pensión del siguiente grado, que es el beneficio del grado inmediato superior. La siguiente norma, bueno, es la del Decreto Ley 1133, muy criticada en esos años 2012. Este decreto legislativo salió en vigencia en el gobierno de Humala. No sé si todos tienen unos familiares en esos años, en el tema político se pronunciaban por el tema de la nivelación, el tema de las pensiones. Esta norma de pensiones, por lo general, ahí está también vigente. Me dirán los presentes, doctor, ¿cómo es posible que existan normas de pensión? Si las existen. ¿Y cuál es el punto para yo saber cuál norma me corresponde y cuándo no? Muy sencillo. Vemos en el siguiente PPT, que dice del decreto legislativo 1133, que está sombreado con rojo, 8 de diciembre del 2012. ¿Y qué significa? Si yo he sido policía en actividad al momento que salió vigente, esta norma no se me aplica, se me aplica la anterior norma. Porque, miren, estamos hablando del mes de diciembre, no hay asimilación, no hay egreso de escuela. Entonces, se entiende que si el personal policial ingresó, se asimiló o terminó su carrera, su tiempo de escuela, después del 8 de diciembre del 2012, se le aplica esta norma. Personal policial que ya estaba en actividad antes de esta norma, no se le aplica. Ellos conservan su norma anterior, que es la Decreto Ley 19846, la anterior norma que hemos explicado. Este decreto legislativo 1133, lo interesante es que establece, bueno, sigue manteniendo el tema renovable de la pensión con los 20 años. Pero el pequeño detalle es que acá la pensión de retiro al momento de retirar equivale al 55% de la remuneración. Ejemplo, supongamos que soy brigadier con esta norma de pensiones. Entonces, llega a los 30 años, a mí lo que me correspondería es el 50% de esa pensión. Una brigadier, su pensión de 2.500, la mitad sería 1.200 algo, así con decimales. Y también establece el rango del tema de pensiones, entre 20 y 30 años. Cuando después de la coma, en el punto 3 dice ambas partes, mejor dicho, si yo me retiro, por ejemplo, con 27 años, 5 meses y 7 días, ese es el tiempo que has prestado. Entonces dice, no sé, el teniente Gustavo pasó a retiro con 27 años, 2 meses, y su pensión se reconocerá por ambas partes, por el tiempo prestado. Porque si es una pensión que llega nomás a los 30 años, mejor dicho, ahí quedó. Es pensión, ya no es ambas partes. Ambas partes es cuando no has completado el ciclo laboral de 30 años. Y bueno, otros temas interesantes, bueno, que han establecido el decreto de ley 1133, ¿cuáles son? Si el personal policial llega a los 30 años, entonces, ¿qué dice? Mi descuento se sigue aplicando. Bueno, la anterior norma de pensiones, si el personal policial, mejor dicho, llega a sus 30 años, por lo general, y sigue elaborando, ojo, sí, pero ya tengo 30 años, llegué al tope, entonces, bajo esta norma de pensiones, el descuento disminuye, baja. La anterior norma de pensiones, que también está vigente, del decreto de ley 19846, uno llega a sus 30 años y se me aplican el descuento completo, del porcentaje para caja. Es así, son diferentes regímenes de pensiones. Pero, ¿qué pasa si en un caso extremo, que a veces ocurre y ha ocurrido a veces, bueno, todos sabemos, en el tiempo de COVID fueron unos momentos bien difíciles para la policía. Yo tengo mi familia que también es personal policial. Había demasiado de personal policial que falleció. Y bueno, si hablamos de ciertos grados que ya son avanzados de técnicos, brigadieres, comandantes, entonces digamos que ya pasan los 20 años. Pero ¿qué pasaba con el personal policial que fallecía, tenía muy poco tiempo de servicios y fallecía en vigencia, con esta norma en vigencia? Lo que ocurría es lo siguiente, hay una excepción a la regla. Si el personal policial fallece en un acto de servicio, consecuencia, previa acta de junta médica, previa examen, previa resolución de la comisión del CIOS que determina la causal,
les corresponde la pensión como si fuera el de 30, como el de 30 años, pensión íntegra. Esa es una excepción a la regla. Si el personal se queda inválido o fallece a consecuencia del servicio, se les otorgan los famosos subsidios. Ojo, los subsidios no son pensiones. Lo que busca el subsidio en esos casos es, porque ante el personal que tiene muy poco de tiempo de servicios, es atender esa necesidad. Porque, ojo, por ejemplo, si un personal, un suboficial de segunda con esta norma queda inválido, va a tener, no sé, 8 años por ahí. Entonces, su pensión no sería completa. Entonces, ¿qué es lo que atiende esa necesidad? El subsidio por invalidez y el póstumo en caso que fallece para los deudos. Bueno, como es todo tema, el tema de sobrevivencia, la pensión de orfandad establece que orfandad a los deudos. Ese es un término según la Real Academia Española. ¿Y cuáles son los tipos de pensiones? Uno, la pensión de viudez. ¿Y qué significa que es pensión de viudez? A la viuda que se casó. Esta norma hoy en día, bueno, ha variado. Recientemente ya salió el reglamento de esta norma de pensiones que establece el derecho de pensión a la conviviente. Ojo, conviviente debidamente acreditada con su sentencia judicial o vía notarial, que le correspondería bajo esta norma el 50% de la pensión. La siguiente norma es la pensión de orfandad, y cuando hablamos de orfandad, este es en el caso de los hijos menores. Lo normal es que, si ejemplo, a los hijos menores se les tiene que reconocer el 20%, pero si son varios, se tiene que, cada uno en partes iguales. Y también el caso de la pensión de ascendencia, que es la famosa pensión para los padres. Pero ojo, la pensión de ascendientes, que es para los padres, puede acceder siempre y cuando el título, ejemplo, no haya viuda y no haya hijos. Porque para acceder a las pensiones en el sistema militar policial, el régimen es excluyente. ¿Y qué significa? Esposa, hijos menores y padres. Entonces, los padres pueden acceder a la pensión a un determinado porcentaje siempre y cuando no haya hijos menores o una viuda, que será la esposa, debidamente con su acta de matrimonio. Y bien, ¿alguna duda o consulta respecto al tema de pensiones antes de pasar por parte de los participantes? ¿Alguna pregunta, señores efectivos policiales? Adelante, por favor. Tenemos 3 manos levantadas. Señor Marco Esteban Gambini Caldas, ¿desea realizar alguna consulta? Por favor, adelante. Señor David Hidalgo Carpio, si desea realizar alguna pregunta, por favor. Señor Pedro Montenegro. Bien, entendemos que no tiene ninguna pregunta. Queda todo claro, doctor Botetán. Adelante, por favor. Continuemos. Ya, entonces pasemos al tema de la defensa legal y defensoría. Ya. Ahora, entrando al tema de defensa legal, perdón, disculpen. Sí, ahí está. Ya. Ahora el tema de las diferencias entre defensa legal y procuraduría. Nosotros, como Defensoría del Policía, como está en el presente cuadro, en lo resaltado como con celeste, en todo el relleno, nosotros somos un órgano especializado. Entonces, nuestra función es netamente administrativa, no es una función de personarse a procesos judiciales. Porque de acuerdo a nuestro ROF, nosotros dependemos del despacho ministerial. Entonces, al depender dentro del organigrama del ministerio por una de las más altos cargos del Ministerio del Interior, somos un órgano administrativo. Y nuestro rol, como mencionamos en el primer punto, es un rol orientativo, un rol de atención, de oficio, a todo el personal del sector interior. Como mencionamos al inicio de la presente charla, son los titulares, deudos, sobrevivientes, y en cualquier situación.
retiro, actividad, cesantía y disponibilidad. Cuando hablamos de defensa legal, la División de Defensa Legal, ojo, sí es diferente, es un órgano que pertenece a la policía. Muchas veces en la práctica nosotros, bueno, como Defensoría nos confunden con la División de Defensa Legal, porque nosotros como Defensoría actuamos en temas administrativos, como mencionamos al comienzo de la diapositiva. En cambio, la División de Defensa Legal tiene competencia de personarse a procesos judiciales, porque lo establece la misma ley de la policía y su reglamento. Y la División de Defensa Legal, por lo general, pertenece al Ministerio del Interior, perdón, a la policía, a la Dirección de Asesoría Jurídica. Lo que busca en su actuar establecido en el artículo 55 es el apersonamiento de la defensa legal en procesos penales y civiles relacionados al cumplimiento de la función policial. Ejemplo, supongamos que alguien interviene en un plena, bueno, en el servicio habitual de todos los días y este ciudadano se resiste. Y hay una gresca, se comunica, se le retiene, se le interviene. Entonces, ahí vemos un caso de violencia contra la autoridad. Y de acuerdo a lo establecido por la Comandancia General, se manda aquí una nota informativa a nosotros, Defensoría, y posteriormente lo que nosotros hacemos como Defensoría es remitir a Defensa Legal, porque Defensa Legal tiene que presentar el escrito de apersonamiento si se investiga. Otro ejemplo, supongamos que alguien está en pleno servicio en una terminaria, una avenida, y hay que controlar el tránsito, por ejemplo, de tráfico. Y siempre hay estos temas de que hay estas empresas o estos comerciantes que pasan por pasar por sus negocios y quieren imponer. Y denuncian al policía por abuso de autoridad. Ni siquiera, y para colmo, estos ciudadanos que no conocen la norma denuncian al policía por denunciar, pero está cumpliendo su servicio. Entonces ahí también el derecho a la defensa legal y se recurre ante un abogado. Cuando hablamos de temas civiles, que también se actúa defensa legal de acuerdo a la ley, como dice acá, frente a proceso penal y civil, supongamos que una persona, no sé, causa araña, golpea, deja moretones, lesiones a un policía, hay procesos civiles de reparación civil. Implica que porque ojo, si una persona daña a otra físicamente, hay un daño físico, también un daño psicológico, entonces eso es resarcible, de acuerdo al Código Civil, en tema de responsabilidad civil. Entonces, no es plenamente que a veces muchos de los ciudadanos a veces dicen, no, el policía sí, pero es un funcionario. Si tú lo agredes, responde civilmente. Y si tú lo agredes, respondes penalmente. Entonces, un personal policial es un funcionario. Entonces, de acuerdo a las normas que estamos viendo ahorita, el personal policial, si en su servicio es denunciado o recibe una agresión, puede solicitar la defensa legal si se genera un proceso judicial. Y cuando hablamos del proceso penal, ejemplo, supongamos que me notifican para dar mi testimonio y a veces todo personal policial, por de acuerdo a la formación, no conoce los términos legales, entonces puede recurrir a defensa legal con su abogado para un apersonamiento. Y los abogados de defensa legal, lo interesante es que ellos realizan como un abogado particular. El servicio de defensa legal en la policía es gratuito, lo establece la misma ley, y puede apersonarse tanto en la etapa de diligencias preliminares, etapa intermedia y juicio oral, durante toda la vigencia del proceso judicial. Y con la misma lógica en el tema civil. Cuando hablamos de la Procuraduría del Ministerio del Interior, este órgano de defensa es ya un poco diferente a los dos anteriores. Mientras la Defensoría es como que un apoyo administrativo en temas del sector para la policía y la División de Defensa Legal es un apoyo a la policía en los procesos judiciales, la Procuraduría es distinto. Eso tiene una labor de defender los intereses del Ministerio del Interior. Supongamos, ejemplo, hay una resolución que está reconociendo un beneficio, se está sancionando a un servidor público, que es un caso, un ejemplo del ministerio, entonces lo denuncian al ministerio, porque es a través de... Entonces ahí viene el procurador. En esos casos la Procuraduría a veces interviene en los procesos judiciales, siempre cuando que hay un supuesto interés vulnerado del sector, que sea el ministerio, porque es el Ministerio del Interior, ni siquiera es la policía, ese es otro órgano. Pero los órganos que sí tienen competencia para actuar
a favor del personal policial es la División de Defensa Legal en temas de procesos judiciales, y nosotros como Defensoría, un órgano administrativo, órgano especializado, buscamos la atención de esos ciertos derechos a través de nuestras diferentes oficinas, de acuerdo a la materia. Y bien, y con esto hemos concluido la presente charla. No sé si los presentes participantes tienen alguna duda sobre los temas expuestos. Pasaremos a resolver las preguntas. Abogado Botetano, Mayor Cubas. Dígame, mayor, lo escucho. Una consulta referente a los temas de lo que usted indicaba de la defensa legal, en temas de, más que todo, de función, ¿no? El apoyo de ese tema de defensa legal es a requerimiento, no es un tema automático, ¿se tiene que requerir? No, es tanto a solicitud o a oficio, por lo general. Por lo general nosotros, según la resolución de Comandancia General, si no me equivoco, del 2019, no sé si estará vigente, todas las comisarías tienen que remitir la nota informativa a nosotros como Defensoría. Y lo que hacemos nosotros, como vemos un supuesto de violencia o resistencia, lo que nosotros hacemos primero, en los temas de salud, nosotros nos apersonamos para ver el estado del personal policial, porque a veces hay ciudadanos que son no cumplen la ley. Y como es un tema judicial, lo que nosotros hacemos es remitir un oficio a asesoría jurídica para que ellos se designen un abogado para el personal policial involucrado o indicado en esa nota informativa o parte. Y lo que nosotros posteriormente hacemos es verificar. Nos comunicamos con el personal policial para ver si ya tiene un abogado con su escrito de apersonamiento, porque... No puedo poner acá silencio. O sea, sí entiendas, ¿no? Pero, o sea, en todo caso, yo quisiera... Ese es nuestro procedimiento mayor. Nosotros a veces también canalizamos el requerimiento. Ante doctor, disculpe, para completar mi duda, procesar mi duda, es ante el conocimiento por parte de ustedes con una nota informativa, de Sí, no existir también. nota informativa. Nosotros tenemos un área de comunicación, a veces vemos el tema de noticias, y bueno, hay un equipo especial que remite la información, nos comunicamos a veces, bueno, hasta los comisarios, es un procedimiento creo que está vigente hasta el día de hoy, o algunos casos, a veces el comisario o personal a cargo, de acuerdo a la fecha, se comunica con nosotros, entonces nosotros hacemos el tema de canalizar esa atención de la defensa legal a la división, y nos comunicamos en las gestiones, con un oficio, una carta, así. Ya, no, porque la verdad, doctor, aprovechando la oportunidad, tengo unos efectivos policiales que en situación de expulsión, posteriores han denunciados, y definitivamente están siempre a veces requiriendo de la manera su defensa de particular, teniendo ese beneficio, sería bueno para orientar, ¿no? Ya, mayor, no se preocupe. Entonces, en todo caso, Vivian, ¿estás ahorita presente? Sí, justo doctor Gustavo y mayor Cubas, complementando a lo que dice mi compañero Gustavo, la Defensoría del Policía cuenta con un equipo de comunicaciones, el cual constantemente se encuentra monitoreando las noticias a través de los medios de televisión, radio, redes sociales. Entonces, nosotros vemos una noticia en la cual se encuentra vulnerando los derechos de los efectivos policiales, ya sea por tema de salud, accidente, muerte o de sus derechohabientes, rápidamente nosotros ubicamos la comisaría donde haya ocurrido el hecho, es decir, la jurisdicción donde se dio el hecho, y nos comunicamos con el comisario y solicitamos la nota informativa. Esa es la primera, ¿no? La primera forma de contactarnos con ustedes a través de las noticias, ¿no? Muy aparte que si ustedes, comandante y mayor, lo consideran, también podrían enviar al correo de la Defensoría de Policía una nota informativa. En caso, la función diaria que ustedes tienen, un caso de vulneración de sus derechos, y ustedes realizan una nota, también la pueden canalizar con nosotros a través del correo electrónico. Sí, mayor. Sí, bien. Sí, justamente ahorita como dice el mayor, así, hoy día podemos hacer las coordinaciones respecto a ese personal policial, si tiene el tema de defensa legal, para mandar un oficio a la división.
Ajá, sí se Perfecto, pueden hacer mayor las Cuba, coordinaciones. estamos en coordinación entonces. Gracias, gracias. Ujú. Así. ¿Alguna otra pregunta o duda respecto a los presentes? Por favor, adelante, si tienen alguna duda que deseen que el doctor les pueda absolver. Sí, alguien ha levantado la mano, creo, Vivian. Pero... Señor José, adelante, por favor. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí, ¿Me se puede le escuchar escucha. bien? Sí, ahora sí se le escucha Sí, bien. la consulta era la siguiente. Si el decreto 19846, que permite que el personal policial, luego de 15 años de servicio, tenga derecho a pensión, ¿está vigente? Y por otro lado, el personal que está disponible, que pasa a disponibilidad luego de haber cumplido los 15 años, ¿también tiene derecho a pensión? Esa era la Ya. consulta. Sí, respondiendo al primer punto de su pregunta, el decreto de ley 19846 está vigente, mejor dicho, y sigue vigente hasta hoy día. La única diferencia es de que, ejemplo, hasta el 8 de diciembre del 2012, el personal que estuvo ya en actividad en ese momento conserva la ley, que es del decreto ley 19846. Y respecto al segundo punto de su pregunta, ejemplo, sí existe la pensión de disponibilidad. Y bueno, la disponibilidad es un pequeño lapsus de tiempo que se entiende que esa solicitud o por temas disciplinarios, el personal policial está fuera de la situación de actividad, posterior reincorporación. Pero en ese ejemplo, pero ¿qué pasa si yo tengo 15 años y me pasan la disponibilidad? Yo tengo derecho a una pensión no renovable y me pagan también aguinaldo de escolaridad, de acuerdo al tiempo de mi disponibilidad. Porque, ejemplo, supongamos de que a mí me ponen disponibilidad, no sé, en mayo, y posteriormente yo pido mi disponibilidad vence en enero del otro año. Entonces, ¿cómo me solvento? Lo que tengo que hacer en este caso, y tengo 15 años, pido ante la división de pensiones que me reconozcan la pensión por disponibilidad. En este caso lo pagaría la caja militar. Si tiene tiempo mínimo y está en disponibilidad, sí accedería a una pensión de disponibilidad. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor, señores efectivos policiales? Adelante. Señores efectivos policiales, si desean realizar otra pregunta, por favor, adelante. Bien, si no tenemos otra pregunta, entendemos que quedó claro la capacitación del doctor Gustavo Botetano y eso nos alegra bastante. Pues entonces, a nombre del director general de la Defensoría del Policía, José Carlos Fernández Gamarra, agradecemos la ponencia del abogado Gustavo Botetano Coronel, así como al comandante PNP Isidoro Mendoza Huerta, comisario de la comisaría PNP La Pascana, y al mayor PNP Michel Cubas Callao, comisario de la comisaría PNP Ciudad y Campo, por su decidido apoyo a la realización de esta capacitación y, por supuesto, las gracias a todos ustedes por su participación y tan valioso tiempo. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Full Bacarat. Gracias, señor doctor Botetano, gracias, doctora Zambrano. Gracias a ustedes, comandante Mendoza y mayor Michel, muchas gracias por su apoyo. Muy agradecido, doctor Botetano Coronel, igual manera, magíster Vivian. Yo creo que ha sido fructífero y va a ser fructífero para todo el personal. Nos va a fortalecer. Gracias. Ha sido habilitado en el colegio de Ricardo. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan un buen día. Hasta una próxima oportunidad. Todo.